fiat, así como la marca del carro, hágase, o sean los cielos y la tierra. Un ejemplo que pongo también de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos en Marcos. Ay, espérenme, acá tengo mi acordeón, algo me faltaba. En Marcos 3, del 1 al 6, del hombre de la mano seca, ¿no? Estaba la discusión de que si era bueno o no sanar en día de reposo, y el Señor Jesús enojado, así lo dice Marcos en una de las versiones. Otra vez vemos la ira santa de nuestro Señor Jesucristo, no solamente cuando corrió a los cambistas ahí en el templo, sino también aquí, porque estaban debatiendo que si era bueno hacer una obra buena en el día de reposo, y el Señor, molesto, poco enojado por la actitud de los ahí presentes, toma a este hombre de la mano seca y le pide algo imposible, aparentemente, ¿no? Y le dice: extiende tu mano. Fiat. ¿No? Es como si me dice: sé güerito. Pues, ¿cómo no? Algo imposible. Mis rasgos son morenos, ¿no? Prieto decimos aquí, ¿va? Pero el Señor le dice a este hombre de la mano seca: extiende tu mano. Inmediatamente al terminar el Señor la frase poderosa de su voz, esta mano se extiende. El mandamiento era para la mano, ¿no? Esta mano seca, y al instante fue sanada, ¿no? Y esto habla del poder de la voz soberana, o el mandato soberano del Señor, el llamado irresistible, ¿no? Déjame decirte algo: si verdaderamente tú eres un hijo de Dios y el Señor te ha llamado, el llamado a la salvación es irresistible. Deja de luchar con el Señor y comprométete con su palabra, con su obra, con lo que todo vamos habiendo. A veces somos demasiado pecadores y nos encontramos contendiendo con el Señor. Y esta es la palabra ahí, hágase, en hebreo fiat, un mandato soberano, ¿no? Sea la luz, y fue la luz; sean los árboles, sea la tierra seca, hágase, hágase, hágase. Y en todo esto pues vemos ahí una repetición de mandatos soberanos irresistibles que no pueden ser desobedecidos. Y ya vemos también acá cómo Jesús usa ese mismo poder, ¿no? Mostrando y manifestando el poderío como la segunda persona de este Dios trino en el cual nosotros creemos. Vimos también con mi hermano Luis en la parte de Dios habla, que Dios nos habla de tres maneras en su palabra. Primero nos pone su palabra como la ley, ¿no? La Torá, como mandamientos a obedecer. También nos pone su palabra como promesas, que todas estas van a ser cumplidas, y vamos a ahondar un poco en el tema. Y la tercera forma como su palabra puede ser enviada, o no podemos nosotros recibirla, es a través del testimonio por el cual nosotros debemos dar gloria al Señor. Y puso como ejemplo, pues ahí también, ¿no? En el Génesis vimos las promesas, que las promesas pueden ser favorables o desfavorables, en este caso del juicio, ¿no? Por cuanto hiciste esto, va a pasar esto. Y esto lo vimos ahí en la primera parte, donde la introducción y en la parte de que Dios habla. No tenemos un Dios mudo. A veces usamos como sinónimo para nuestras Biblias escritura, la palabra de Dios, la santa palabra. Aquellos que estudiamos nos descubran, ¿no? Dios dice, pero en sí lo que quiero enfatizar, y a veces es imposible o difícil comprender, incluso para mí, que el Señor me ha permitido caminar tiempo en sus caminos, que este libro, lo que dice, porque fueron escritos por muchos hombres, por eso empecé con ese versículo, ¿no? Inspirado, pocas palabras, es Dios el que nos está hablando a través de los hombres. También mi oración inicial era esta: estoy leyendo lo que Dios quiere que ustedes oigan, escuchen esta mañana, ¿no? Su palabra. Y de cierta manera, lo que les quiero decir, que la palabra aquí escrita tiene el mismo poder, como si Dios mismo la estuviera hablando. Él la va a usar con un propósito, y los propósitos de Dios se cumplen. Si Él tiene un propósito mañana contigo a través de su palabra, se va a cumplir, ¿no? Por eso también terminé antes de orar con el Salmo 19:7.
La ley de Jehová es perfecta. Y pongan el sinónimo que quieran: perfecta, poderosa, invaluable, maravillosa, suficiente, que puede traerte a salvación, que puede transformar o cambiar el alma. ¿Qué hacías tú antes de conocer al Señor? ¿Qué hacía yo antes de conocer al Señor? Sufrir nuestra voluntad, viviendo en nuestro egoísmo. Y como creyente, hoy ¿qué hacemos? Disfrutamos de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Hubo un tiempo donde el Señor se manifestó, y esto viene en Éxodo, cuando el Señor, Dios, estaba en el monte Sinaí escribiendo en las tablas los 10 mandamientos. Había ruidos, truenos, nubes, no recuerdo completamente el pasaje, ¿no? Hasta nublado. Pues daba miedo, ¿no? Y Moisés allá arriba y el pueblo acá abajo. Cuando bajó Moisés, les dijo: no, te escucharemos a ti si Dios habla a través de ti. Dile a Dios que no nos hable a nosotros, porque tememos morir. Esa era la majestuosidad y el impacto, ¿no?, de Dios. Y aquí podemos encontrar en la Escritura esas nubes, esos truenos, ¿no?, la presencia misma, la voz misma de Dios. Y a veces la leemos muy a la ligera. Obviamente estaban equivocados este pueblo, o era la forma, o los signos, o el obrar de Dios, esa manera, hablar a través de los profetas. Moisés, como primer profeta, o uno de los primeros profetas, hablaba al pueblo, o llevaba, ¿no?, los recaderos, dice algo así el hermano, en lo que el hermano les enseñó, llevan los recados, ¿no?, Jeremías, Isaías, todos los profetas que tenemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y llegando hasta el último profeta, que si bien no tiene el libro, vienen los evangelios, que es Juan el Bautista, ¿no? De repente Dios se manifestaba a través de sueños. ¿Se acuerdan de José el soñador? Le hablaba, le revelaba el significado de los sueños, le mostraba el propósito. El amigo de Dios, Abraham, hablaba directamente con el Señor, ¿no? Noé, 120 años construyendo el arca y predicando el juicio, y no le escucharon. Y de esa manera Dios se comunica, ¿no?, hasta que viene Moisés y escribe lo que se conoce como la Torá, o el Pentateuco, lo que son los primeros 5 libros, ¿no?, que tenemos en la Escritura. Y de ahí poco a poco se fueron agregando lo demás. Más adelante vamos a ver algo que me llamó la atención, algo que conocemos nosotros como el oscurantismo, o los 400 años de silencio, en el sentido de que no hubo una revelación de parte de Dios hasta el nacimiento de Cristo. Pero realmente Dios guardó silencio. ¿Has orado al Señor y dices: que el Señor está guardando silencio? Esto lo traigo a colación porque venía escuchando en la radio a un pastor, un programa ahí, no sé ni de qué denominación, bautistas, algo así, pero hablaba, ¿no?, cuando el Señor guarda silencio, y no estuve de acuerdo con él, porque el Señor me mostró a través de lo que precisamente leí, y el guardar silencio es una cosa, y el obrar de Dios es otra, ¿no? El quedarte callado y el quedarte quieto es otra. El Señor no guarda silencio, se queda quieto, esperando. Precisamente, ahorita Jesús ya murió, ya satisfizo su ira en la cruz. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es un tiempo de quietud, tiempo de gracia, en espera de que todos, por aquellos los cuales murió Cristo, vengan al conocimiento de Dios y a glorificarle. Cuando Cristo venga por segunda vez, será el cumplimiento de estas cosas. Así lo ha preparado el Señor. Dios es eterno y nosotros no. Para Él estas cosas ya sucedieron, y hay mucha diferencia entre guardar silencio y quietud. Así que cuando ores, hermano, por algo y no encuentres respuesta, Dios no está guardando silencio, está esperando el darte la respuesta. Y una respuesta puede ser sí, puede ser no, puede ser, quizás si no ha respondido es espérate, todavía no. ¿Por qué? Porque mis propósitos en tu vida se van a cumplir. Recuerda algo por lo cual has estado orando por mucho tiempo. Dios no está guardando silencio, está quieto, esperando cumplir tu obra en ti.
porque Dios no guarda silencio si tú quieres. Ponte a leer su palabra y Él va a hablar. Ya lo he repetido en algunos casos, sobre todo en varones, ¿no? En la clase de español. El método o el proceso de la comunicación es un emisor, receptor, mensaje y viceversa, es un círculo, ¿no? Y es lo mismo. Nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración. Le repito, generalmente a los niños, y no por ser simpático con ellos, sino para que ellos encuentren empatía con el Señor y entiendan que simplemente con cerrar sus ojos y concentrarse en la persona de Dios, en la persona de Cristo, puedan orar. Inclinen sus rostros, niños, les digo, cierren sus ojitos. Vamos a hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. ¿Y Dios cómo nos habla? ¿Te va a hablar como en sueños, como José? ¿Te va a dar alguna nueva revelación? ¿Te va a decir algo nuevo que no conozcamos? ¿O vas a entrar en éxtasis como las visiones de aquellos hombres en Hechos? ¿Estás esperando, ¿no?, que el Señor te dé el don de lenguas y expresar lo que Dios quiere? Para hablar con Dios y completar el proceso de la comunicación. De hecho, Él toma la iniciativa, Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Él no guarda silencio. Nosotros no le buscamos, nosotros no le preguntamos. Hay que meditar, hay que orar la palabra, hay que adorarle por lo que su palabra dice que es. Y cuando aprendemos a hacerlo, a veces, lo digo porque esto me lo compartió una vez un hermano, el papá de nuestra hermana Ivonne, hermano Manuel, y me decía, hermano, tú practicas mucho la oración del borrego, Gómez. ¿Cómo es eso? Le decía, pues sí, dame, bendíceme, cúbreme, guárdame, provéeme y me. Cuando el Señor en su palabra ha prometido que te va a dar todas esas cosas, simplemente Él está pidiendo obediencia, como vamos a ver más adelante. Y sí, pues tenemos que venir al Señor a pedirle, y más que nada Él me hacía el señalamiento porque yo estoy llegando al Señor pocos años, empezaba orando, pidiéndole, ¿no? Cuando íbamos a llegar primero, ¿no? Señor, no estoy listo delante de ti, límpiame, perdóname, ¿no? Como el Señor Jesús nos enseñó. Mismo Señor Jesús, hey, el pueblo de Israel, no nos hables, que no nos hable Dios, háblanos tú, Moisés. Y el Señor Jesús en su ministerio dice, apártense, ¿no? Y busquen a Dios y empiecen así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos enseña el modelo de oración que hasta hoy en día debemos de practicar cada instante, todos los días, con los ojos cerrados, inclinando tus rostros, con los ojos abiertos, de rodillas, manejando, orar sin cesar. Sin cesar no quiere decir que no dejemos de orar, sino que podemos orar a toda hora, y en todo momento y en todo lugar. Hablar con Dios, al mismo tiempo Él nos puede orar. Ay, hermanos, que no traje mi Biblia. ¿Y tu memoria? Aquí dice, versículos a memorizar. ¿Cuántos versículos has memorizado en tu vida como creyente? Si algo me impacta es cuando un hombre se para aquí o en cualquier púlpito y recita la palabra de memoria. Eso me impacta, porque yo batallo mucho para memorizar, pero el Señor es bueno y yo pienso que debemos de memorizar su palabra, debemos de traerla aquí en nuestro corazón, meditar, endulzar nuestros oídos. Dios es un Dios que habla, que ha hablado, ¿no? Y hoy en día no hay otro medio por el cual te hable, hermanos, que no sea su palabra. Y no quiere decir que no tengamos unos sueños. He tenido sueños así medio raros. El Señor me dijo en esto, me dijo que amara a mis hermanos. En su palabra lo dice. Me dijo que me esforzara, que sea valiente. Sí, Moisés se lo dijo a Josué. Señor, miré tu santidad, su palabra expresa la santidad. Vea el pasaje de Isaías. Muerto soy. No debí haberme despertado ese sueño, si hubiera sido real. Y no quiere decir que sea bueno o sea malo. Lo que te quiero decir es que no va a haber una nueva revelación en las experiencias que tú tengas como creyentes, sean emocionales o no sean no emocionales. Todos podemos soñar. Hoy soñé que me enchilaba, será porque voy a comer tacos hoy, si Dios lo permite. Y que no me podía quitar lo enchilado. En pocas palabras, Dios nos habla por su palabra, y esta es su voz. Dios no guarda silencio.
Somos nosotros los que lo mantenemos callado. Con nuestras disciplinas de gracia, ¿no? De lectura de la palabra y oración. Tú decides qué tanto platicar con Dios. Y vamos al primer punto que me toca esta mañana, que es la verdad absoluta. Toda esta palabra que viene de parte de Dios, dice el texto así en el libro, en la página 146, en el tercer párrafo. Pero lo que la palabra de Dios exige de nosotros no depende de nuestra relación con Él como criaturas y súbditos. Simplemente hemos de creerla y obedecerla. No solo porque Él nos manda que lo hagamos, sino también, dice el hermano, y en primer lugar, y aquí venimos, espero que hayas traído tu Biblia y tengas ganas de hojearla. Ahorita miraba todo bien y ahora ya se me nubló la vista. ¿Qué dice el Salmo 31:5, hermano? Como siempre les pido, si encuentran antes que yo, lo leen. Si lo encuentro primero yo, lo leo yo, para avanzar. Salmo 31:5. ¿Qué dice la voz del Señor, hermanos? Salmo 31:5. Sí. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. Debemos creer la palabra y obedecerla porque es el Dios de verdad el que nos habla y el que nos lo dice. ¿Okay? Isaías 65:16. El que bendijere la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de nosotros. ¿Quién hará esto? El Dios de verdad. Éxodo 34:6. ¿Grande en qué? En misericordia, pero sobre todo, verdad. ¿Qué dice Salmo 108:4? Andábamos ahí, ¿verdad? Porque más grande que los cielos es tu misericordia, ¿no? Y hasta los cielos, tu verdad. ¿Hasta dónde llega la verdad del Señor? Hasta los cielos. ¿Sale? (57:10) dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, ahí en los Salmos 57:10, y hasta la nube tu verdad. El salmista repite, ¿no? Esta frase también en el Salmo 157, así como en el 108. Es decir, hermanos, ¿no? Dios o su verdad es universal y es ilimitada. ¿Se acuerdan la oración del Señor Jesucristo en Juan 17? Acompáñenme a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en ti, le está diciendo Jesús. Lo que tú nos has dicho es verdad. La palabra de Dios es lo que Dios ha dicho, ¿no? Así que es universal e ilimitada. En el Salmo 119:160, ¿qué dice, hermanos? ¿Hay alguna palabra en Dios que no sea verdad? Dice este salmo, la suma de tus palabras es verdad, ¿no?
Y en segunda de Samuel 7:28, para terminar este punto. Segunda de Samuel. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Está bien? 7:28. 18. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Quién es el que escribe? Dios. Y tu palabra son verdad. Y no te preocupes, hermano, yo estaba leyendo 2 de Samuel 7:8. Y tú 18 y el 28, ¿no? Ni con lentes la hacemos. Entonces, hermanos, vemos aquí que debemos de obedecer la palabra y creerla, no, aparte, independientemente de que el Señor lo mande, por el hecho de que Dios es verdad y todas sus palabras es verdad. Y en conclusión, si la palabra de Dios o lo que Dios nos habla es verdad, pues Dios no puede mentir. Tito 1:2. ¿Han escuchado esas preguntas retóricas? Algo que Dios no puede hacer. Mentir. Es una de ellas. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué dice Números 23:19? ¿Lo tienes, hermano? ¿Me ayudas? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Okay. ¿Cuáles serán las respuestas a esas preguntas? ¿Y no hará? ¿Y no lo ejecutará? Claro, claro que lo hará. Él es el que lo prometió y fiel es el que lo prometió. Hebreos 6:18. Para que por 2 cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Dios creador, hermanos, el Dios que tenemos, no puede mentir. Es por eso que sus palabras son verdad y no pueden ser otra cosa que verdad. Esto constituye el índice de lo real, hermanos. Ellas nos muestran las cosas tal como son y cómo lo serán para nosotros en el futuro, ¿no? Dice, según acatemos o no las palabras de Dios para nosotros. Señor, por medio de Moisés, le dijo al pueblo, mire, está muy fácil, escojan la vida para que vivan o la muerte para que mueran. Escojan, según acatemos o no las palabras de Dios para nosotros. Y considerando esta verdad absoluta, que la palabra de Dios es una verdad absoluta y que Dios no puede mentir, consideremos un poco más, dice el autor, en 2 sentidos. Que los mandamientos de Dios son verdaderos. Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, dice el Salmo. Y dice el autor, ¿por qué se les describe de este modo?
Primero, porque tienen estabilidad y permanencia. No, es que eso era para los judíos. Ese mandamiento de no desear a la mujer de tu prójimo, más era para el pueblo de Israel, ya para nosotros. No. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Son estables y permanecen, es decir, sus mandamientos son eternos y aplican a toda época, ¿no? Primeramente, recordar cómo Dios escogió al pueblo de Israel, ¿no? Para dar testimonio de su existencia al mundo, pero es el Dios de la tierra, el Dios de todas las naciones. Dios quiere ver en la vida de los seres humanos esto, ¿no? En cuanto establecen lo que Dios quiere ver en la vida de los seres humanos en todas las épocas. Y en segundo lugar, porque nos dicen la verdad, una verdad inalterable acerca de nuestra propia naturaleza. Porque esto es parte del propósito de la ley de Dios. Nos ofrece una definición práctica de lo que es la verdadera humanidad. Nos muestra qué es lo que debió ser el hombre y nos enseña cómo es verdaderamente. Y nos previene, hermanos, contra una autodistracción moral. Recuerdo, hace un tiempo escuchaba al pastor Adrian Rogers y hablaba acerca de los mandamientos del Señor, ¿no? Sobre todo aquellos que van dirigidos a nosotros. El no robarás, el no cometerás adulterio, no matarás, no. Y más que un mandato autoritario de no lo hagas, es un mandato misericordioso diciendo, no te hagas daño, no te destruyas, no es bueno para ti, no lo hagas por tu bien. Yo sigo siendo Dios. Es mi reino, yo estaré allí, dice el Señor. ¿Estarás tú? Una definición práctica de lo que verdaderamente somos. Nos muestra lo que debió ser el hombre, ¿no? La perfección, ¿cuánto tiempo duró? 2 capítulos y medio, 3. A partir del 3 ya viene la caída del hombre, ¿no? Entonces, así de la Biblia, ¿no? Y así andamos batallando y todo lo que no está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, no está escrito en la Biblia acerca de nosotros, ¿no? De manera natural. Entonces, vemos ahí qué es lo que debemos ser y qué es lo que somos. Para eso sirven los mandamientos del Señor. Nos enseña, dice, nos previene contra la autorización moral, y este es un asunto de gran importancia, un asunto que requiere consideración en el momento actual, ¿no? Y pone el hermano un ejemplo, ¿no? de una máquina, aquellos que tienen carros nuevos, anda con el carrito del año y ahí anda, es un maderón el carro. Pues sí, porque pues traen carro nuevo, pero pues siguen siendo pobres y no le alcanza para echarle gasolina roja, le echan de la verde y no, es que tienen que echarle roja. Y eso pasa con un carro que está diseñado para funcionar con cierto tipo de combustibles que necesita obviamente para el buen funcionamiento. Le pones el que no es, o un aceite que no es, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la máquina no va a funcionar como debe ser. Alcohol, dice, droga y venenos. Perder su capacidad de funcionar de forma saludable y acabar sucumbiendo a la muerte física, ¿no? Tomando en cuenta una máquina, en este caso que puse el ejemplo de un carro, con nuestro cuerpo. Llena tu cuerpo de alcohol, de drogas y veneno y vas a perder tu capacidad de funcionar como el cuerpo sea diseñado de manera saludable y vas a sucumbir a la muerte física. Y lo que quizás no comprendemos, dice el hermano Packer, tan fácilmente es que Dios desea que pensemos en el alma de manera similar. Como seres racionales, fuimos creados o fuimos diseñados para llevar la imagen moral de Dios. Es decir, nuestra alma fue hecha para funcionar con la práctica de la oración, de guardar la ley, de la verdad, de la honestidad, de la disciplina, del autocontrol y del servicio a Dios y a nuestros semejantes.
Si abandonamos dichas prácticas, pues no solamente incurriremos en culpabilidad delante de Dios, sino que de manera progresiva destruimos también nuestra propia alma. Por eso el Señor dice, hey, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, porque aquí se lee, aquí se ora. Si no lo haces, cuando menos en los domingos, hombre, 2 horas en el aire. Si no lo hacemos de manera progresiva, vamos a destruir nuestra propia alma. La conciencia se atrofia en sentido de vergüenza. Se marchita la capacidad para obrar con la verdad, leal y honestamente se desvanece. El carácter se desintegra, ¿no? Lo que le llamamos el endurecimiento del corazón, al dejar de lado nuestras doctrinas de gracia, lo que un cristiano debe de practicar. No solamente descuidamos el cuerpo físico, pagando muchas tortillas, sino también descuidamos lo espiritual al no tener una comunión con nuestro Señor, de leer y orar de manera constante y sobre todo obedecer su palabra. Son mandamientos, los mandamientos son para obedecerse, ¿no? No solo nos volvemos desesperadamente miserables, sino que de forma gradual nos vamos deshumanizando. Aquí pone el hermano el texto, ¿no? El testimonio de un hermano reformado, Richard Baxter, que formuló las alternativas de este modo, ¿no? La Escritura dice santo o necio, ¿no? Aquí el hermano pone santo o un bruto. Esta en definitiva es la única elección y todos tarde o temprano, en forma consciente e inconsciente, vamos a elegir una u otra, como les repetía cuando Moisés le dijo al pueblo lo que el Señor les dijo, escojan la vida para que vivan o la muerte para la perdición. Escojan. Y lo vamos a hacer de manera consciente o inconsciente. Hoy en día, y aquí viene un ejemplo, lo que les ponía también acerca del pecado, el nombre del humanismo dice que la moralidad sexual puritana de la Biblia es hostil a la consecución de la verdadera madurez humana y que algo más de libertad abre el camino hacia un vivir más rico. Un poquito de placer no te hace daño. De esta ideología, hermanos, solo diremos que el nombre adecuado para ella no es humanismo, sino brutismo. El relajamiento sexual no nos hace más hombres, sino todo lo contrario. Embrutece y destroza el alma. Lo mismo puede decirse de cualquier mandamiento de Dios que tienda a descuidarse. Y yo agregaría, y nos lleve a pecar. Eso está hablando el hermano más que es muy cuidadoso y muy amoroso. Solo vivimos verdaderas vidas humanas en las medidas en las que nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios y nada más que eso. ¿Qué dice el Señor en Lucas 11? Lucas 11, 27 y 28. Si lo encuentran, me ayudan a leerlo, por favor. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿No? A veces guardarla, pues ahí está en mi corazón, sí. No, hermano, práctico. Hay que ponerla por práctica, obedecer los mandamientos del Señor. Los mandamientos de Dios, hermanos, son verdaderos y son para obedecerles. No seamos como los humanistas que intentan degradar o suavizar lo que Dios realmente quiere decir, ¿no? La moralidad sexual nos puede llevar, si la descuidamos esa parte de nuestra vida, ¿no? Y lo pone como ejemplo. Somos necios, brutos. Y en segundo lugar, acerca de la verdad absoluta y que Dios no puede mentir, es que las promesas de Dios son verdad porque Dios la mantiene. Dice Hebreos 10:23, fiel es el que lo prometió. ¿No? ¿Qué dice el Salmo 36:5, hermanos? Ya lo leímos. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes
la parte B. Y acompáñenme a Lamentaciones 3:23. Hablando de las promesas de Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Mediante el fiel cumplimiento de sus promesas. Él es un Dios que cumple sus pactos. Hace ratito mencionaba, ¿no?, acerca del silencio, que no sabía si mencionarlo antes, cuando uno se prepara o en ese punto. Pero aquí viene un ejemplo claro, ¿no?, de que Abraham y Sara oraban por descendencia. Abraham oraba al Señor por descendencia y Dios le prometió, ¿no?, ya siendo anciano, quizá ya ni oraba por eso Abraham, y le dijo que le iba a dar un hijo, ¿no? ¿Se acuerda por qué Isaac se llama Isaac? Porque Sara se rió, ¿no? Eso significa Isaac, risa, ¿no? Y esperó 25 años en su ancianidad a que se produjese el nacimiento del heredero prometido, y millones de personas lo han comprobado posteriormente. Tú y yo, hermano, hemos comprobado eso, porque sin la descendencia de Abraham y Sara, el Mesías no hubiera venido por allí, o no hubiera venido. Era el propósito del Señor. Guardó silencio el Señor, tuvo quietud, tuvo su propósito, así tenía que ser, pero lo más importante es que le llegó descendencia. Y en el camino, pues Abraham le hizo caso a su mujer y se llegó a su criada y tuvieron otro hijo, pero ese no era el hijo de la promesa, era Isaac, ¿no? Y hoy lo podemos constatar y podemos ver ese testimonio en el libro del Génesis. Y esta frase me entristeció, quizá porque yo nunca lo había visto de esta manera. Desde que tengo conocimiento, el Señor me permitió conocer su palabra, pues la he aceptado. A veces me gusta y a veces no. Tengo la oportunidad de dar un descubra y me preguntó esta persona, ¿qué con las personas que han muerto, ¿no?, sin vivir, o sin ir a una iglesia, o si están en el camino? No recuerdo exactamente sus palabras, pero ¿qué pasa con aquellos que pues no tienen contacto con el Señor? Y rápidamente, ¿no?, fiel a la palabra y tajante, van al infierno. Sin Cristo todos vamos al infierno. Todos van al infierno. Entonces me dijo, su mamá está en el infierno, me dijo. Hizo una pregunta difícil, pero también al mismo tiempo sencilla. No me corresponde a mí, porque no lo sé. Tuve la fortuna de que mi mamá muriera cantando, antes de que la entubaran por el COVID, cantaba salmos. Mamá, entrega tu vida al Señor. Sí, yo nunca escuché, ay, San Juditas, no. Señor, quítame este dolor. Imagino que el COVID dolía mucho. La espalda, los pulmones, no sé. Mi madre se quejaba mucho. Y le pedía al Señor. Pero ella no manifestó un fruto de fe, no vino a una iglesia, tampoco el ladrón. Pero a final de cuentas me puedo atormentar toda la vida por el gran amor que le tuve a mi madre. Y se lo dejé al Señor. Si es su voluntad que yo pueda ver a mi madre en el cielo, pues gloria a Dios. Pero somos responsables, cada uno de nosotros, delante de Dios de manera individual. Individual. Y la palabra de Dios es dura. Sin Cristo, hermanos, ciertamente vamos a ir al infierno. O van a ir al infierno. Si que tienes a Cristo, hermano, ¿por qué no quieres escucharle? ¿Por qué no vienes a orar? ¿Por qué no vienes a su palabra? ¿Por qué descuidas esta salvación, este sacrificio, esta obra? El propósito de Dios de hablarnos es darse a conocer. Es darse a conocer y que tú lo conozcas y tengas una relación. Te da mandamientos para que obedezcas y promesas con favorables y desfavorables, como nos enseñaba nuestro hermano Obli la semana pasada. Las promesas de Dios son verdad, hermanos. Dice, en los días que la Biblia era aceptada universalmente en las iglesias, y eso fue lo que, cierto, la palabra de Dios es desechada. La palabra escrita de Dios se entendía con claridad que las promesas del Señor contenidas en la Escritura constituían la base adecuada dada por Dios para la vida de fe. ¿O cómo voy yo a orar por descendencia?
Señor nos ha mostrado que Él es el dador de la vida y le dio descendencia a Sara. Yo oraba por un hijo cuando no tenía. Orábamos por las nueras, por los yernos en un retiro de matrimonio que tuvimos hace años. Y muchos de esos jóvenes por los cuales oramos ya están casados hoy en día. Respuesta contestada. Hace semanas le daba gracias a Dios por la hermana María, porque era una oración de mi hermana Bele, que su madre viniera a esta iglesia y se congregara. Y podemos ver oraciones contestadas de parte del Señor, que le hemos hecho al Señor y Él las ha contestado. Pero no fuera posible creerlas si no fuera por medio de su palabra y si no creyéramos que Dios es veraz. Porque ahí está el testimonio de lo que Él ha hecho y lo que Él ha cumplido y lo que ha prometido. Hay muchas cosas que va a prometer y por eso es que creemos que Jesucristo vendrá, porque Él lo prometió. Cristo vendrá. Vendrá pronto, aunque muchos lo tienen por tardanza, dice la Escritura. Oh, hermanos, es misericordia y gracia. No seamos egoístas, hay muchos que todavía que han sido escogidos por el Señor y que no han conocido, ¿no? Y quizás entren por esa puerta. Por eso uno de mis versos favoritos es Hechos 2:47b. El Señor añade a la vida de la iglesia cada día a todas las personas que han de ser salvas. Y un día yo entré por estas puertas. Un día tú entraste por estas puertas. O a la iglesia que hayas entrado, donde hayas conocido al Señor por escuchar su palabra. La fe viene por el oír y por el oír la voz de Dios. La voz escrita de Dios. ¿Sale? Aquí viene algo acerca de las promesas sobre un puritano de Samuel Clark. Lo voy a leer. Una atención firme y constante a las promesas, y me apuro para terminar, y una firme creencia en ellas resolverían el afán y la ansiedad acerca de los problemas de esta vida. Haría que la mente estuviese tranquila y serena ante cualquier cambio y mantendría en alto el espíritu desfalleciente bajo las presiones diversas de la vida. Los cristianos se privan de los más sólidos consuelos a causa de su incredulidad y olvidando de las promesas de Dios, porque no hay necesidad tan grande para la que no haya alguna promesa adecuada y sobreabundante y suficiente para nuestro alivio. Un conocimiento pleno de las promesas sería de la mayor ventaja en la oración. ¿Con qué consuelo puede el cristiano dirigirse a Dios en Cristo cuando considera las repetidas aseveraciones de que sus oraciones han de ser oídas? ¿Cuánta satisfacción ha de ofrecer ante el altar los diversos anhelos de su corazón cuando reflexiona sobre los versículos que contienen las promesas de su misericordia? ¿Con qué fervor de espíritu y fortaleza de fe ha de presentar tus súplicas haciendo valer las diversas promesas de la gracia que se relacionan expresamente con su caso? Y si no lo hubiera, hermano, no lo encuentras. La más importante es que Cristo ya murió y con Él, aparte de la salvación, el don de la vida eterna, donde ya no habrá más llanto, más lloro, más sufrimiento. Estas cosas se entendían en otros tiempos, pero la teología liberal, con su negativa a identificar las escrituras con la palabra de Dios, fíjense la diferencia que hace, ¿no? La escritura con la palabra de Dios, con lo que Dios habla, con lo que está escrito, ¿no? Que si este libro, que si no este libro. No, hermanos, dejémonos de luchas vanas que no ganaremos. Vengamos a la palabra de Dios, a estos 66 libros que tenemos en la escritura, ¿no? Y dejémonos de hacernos preguntas de que si había más, si no había más, o quién decidió estos libros o cuáles no. Es una lucha perdida. Hoy tenemos esto y el Señor nos ha guardado su palabra, su voz, para que tú y yo la escuchemos y vengamos a vivir en obediencia, en gratitud por lo que Cristo ha hecho, ¿no? Y en gozo y mostrar su obra a aquellos que los conocen de generación en generación, hasta que el último de los escogidos venga al Señor, entonces Él volverá, no antes. Hoy la gente hace un gesto de desprecio ante las cajitas de las promesas. Esta parte no la entendí. Imagino que antes los abuelitos hacían cajitas y ponían promesas a sus nietos, ¿no? Y de repente vemos la escritura así, ¿no? Como promesas que nunca se cumplirán. Tenemos esa actitud ante las escrituras. Una actitud hacia la oración que evidencian que es una manera correcta, confiar en las promesas de Dios. Es algo que nosotros hemos perdido, necesitamos recuperar.
completar ese proceso de comunicación, de escuchar la voz de Dios y nosotros hablarle a Dios confiando que Él obrará. Por eso hice el comentario de la oración del borrego. No es necesario que yo le pida, Señor, provéeme, porque Él te va a proveer. Él dice que no va a dejar a un justo desamparado. Mira, los pájaros del campo no trabajan. El Señor los alimenta todos los días, cuanto más a ti, que eres su hijo. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo? Señor, provéeme. Pero es que yo quiero carne, Señor, y ayer comí lentejas. Las promesas de Dios, hermanos, son verdad porque Dios las mantiene. Y el último punto de este tema es creer y obedecer. Hice una pregunta ahí, yo le voy a hacer otra antes. Levante la mano aquel que es cristiano. Todos, hermanos, levántenla, si no lo voy a juzgar yo. ¿Qué es un cristiano? Dice el hermano. Se le puede describir de muchos ángulos, pero lo que hemos dicho resulta claro que podemos abarcarlo todo diciendo que una persona que acepta la palabra de Dios y vive amparado en ella, se somete sin reserva a la palabra de Dios que está escrita en el libro de la verdad, como dice Daniel 10:21, cree en las enseñanzas y confía en sus promesas y sigue sus mandamientos. Sus ojos se dirigen al Dios de la Biblia como el Padre y hacia el Cristo de la Biblia como su Salvador. Este es un cristiano. Dirá, sí, la pregunta de la palabra de Dios no solamente lo ha convencido de pecado, sino que como Lutero, sino que ha asegurado el perdón, porque que viene en Cristo en ellas, y su conciencia como la de Lutero, que dice que está cautiva su alma por la palabra de Dios, y aspira como el salmista a que su vida toda esté en línea con ella. Ojalá fueran ordenados mis himnos, dice el Salmo, para guardar tus estatutos. No me dejes desviar de tus mandamientos. Enséñame tus mandamientos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Inclina mi corazón, oh Dios, a tus testimonios. Sea mi corazón íntegro ante tus estatutos. Todo esto viene en el Salmo 119, versículos 5, 10, 26, 36 y 80. Las promesas están delante de Él cuando ora y los preceptos también delante de Él cuando se mueve entre los hombres. Dios solamente, hermanos, no nos ha dejado su palabra y su voz, sino que se mueve entre nosotros. El Señor dijo que estaba allá, pero Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar. Es todopoderoso para estar aquí entre nosotros. Y Él no guarda silencio. Él tiene quietud y sus tiempos son perfectos. La palabra de Dios que le habla directamente por las Escrituras, la palabra de Dios ha salido también a crear, controlar y ordenar las cosas que los rodean. Si tú crees que estás aquí porque eres muy astuto o porque así la coincidencia, las circunstancias, no, hermano, estás aquí hoy en día viviendo, escuchando la palabra de Dios, tratando de vivir como un cristiano obediente, que fallas y fallas, yo también fallo. ¿No? Yo quise ponerme a estudiar desde el lunes y empecé hasta el miércoles, porque somos necios, porque no le damos prioridad a lo que debemos de darle prioridad. Dios, no hay circunstancias o no hay coincidencias en Él. Él pasa porque Dios quiere que pase, hermanos. Dios quiere que tú le obedezcas, que tú le escuches, que tú le busques. Él lo ha ordenado con su voz. Un cristiano es un hombre independiente porque usa la palabra de Dios como piedra de toque, dice el hermano, para probar los diversos puntos de vista que se le ofrecen. No acepta nada que no esté seguro que reciba la sanción de la Escritura. ¿Pasas tu vida por el filtro de la santa palabra de Dios? Y ya para terminar, porque esta descripción nos cuadra a tan pocos de los que profesamos ser cristianos en estos días. Al lector le resultará provechoso consultar su propia conciencia y que ella misma le responda. ¿Qué dice, Señor, de tu conciencia, hermanos? ¿Cómo estás viviendo tu palabra? Creer y obedecer. ¿Eres un cristiano? Levantarte la mano. Yo también la levanto. Y también fallo. Pero también apelo a la misericordia del Señor y el amor del Señor que obra en la vida de cada uno de nosotros por su palabra, como dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Dios está perfeccionando nuestras vidas hasta la venida de Cristo, hermanos. ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás cumpliendo la gran comisión? ¿Estás leyendo? ¿Estás orando? ¿Estás cerrando el ciclo de comunicación o nomás escuchando mandamientos, mandamientos, mandamientos? Cuando nomás le decimos a nuestro hijo, haz esto, aquello, pero papá, cállate, y seguimos nosotros hablando. No es así con Dios.
También nosotros podemos expresarnos, quejarnos incluso como Job. Señor, borra el día de que nací, quítame este sufrimiento. Aún con todas sus palabras, Job no blasfemó en contra de Dios. Simplemente era un efecto por lo que estaba padeciendo. Mas, sin embargo, el Señor lo sanó y le prosperó más y más y más de lo que le había quitado. Había un propósito en la vida de Job, así como hay un propósito en tu vida, mi hermano. Si no tienes algún comentario, hermanos, hasta aquí llega este capítulo de la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Cómo es la voz de Dios para tus oídos? ¿Es aguda, fuerte, dulce? ¿No? ¿Has visto a Dios enojado? ¿Te gusta la palabra de Dios? Depende, ¿verdad? Cómo estemos viviendo. ¿Comentarios, hermanos? ¿La palabra de Dios es verdad? ¿Lo crees? Pues si no hay comentarios, hermanos, terminemos orando. Tenemos media hora para platicar y ponernos al día en comunión todos juntos. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Dios, por tu perfecta ley, Señor, que nos muestra como pecadores, Señor, pero también tu santa palabra nos muestra un Salvador y nos muestra, Señor, el perdón. Gracias porque no depende de nosotros, sino toda obra depende de ti, Señor. Gracias porque has obrado por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y podemos buscarnos, Señor. Perdónanos por nuestra negligencia, Señor, o no hacerlo, o no buscarte en primer lugar todos los días, Señor. Danos esa diligencia y ese valor para hacerlo, Señor, aunque lo que tú nos hables no nos guste. Aunque duela, Señor, tu corrección, corrígenos, Padre. Ayúdanos como iglesia, Señor, a mostrar el amor hacia los demás, no solamente en el obedecerte, en conocerte, sino también el darte a conocer a otros, y no necesariamente con la palabra, sino con nuestras vidas, con nuestras actitudes, nuestros comentarios, con el trato hacia los demás, mostrando misericordia, amor, respeto, no estimando a nadie como superiores a nosotros mismos, sino todo lo contrario, Señor. Tú nos diste el ejemplo, Padre. Tú te ceñiste la toalla y lavaste los pies de tus discípulos, Señor. Y más sin embargo, Señor, te subiste a esa cruz, Señor, como Rey de los judíos, Padre. Pero no, Señor, tú eres el Rey del universo. Mostraste misericordia, Señor, y no te bajaste de esta cruz, terminando, Señor, entregando tu vida y consumando y aplacando la ira de Dios, cumpliendo el propósito de tu venida, de tu muerte, Señor. Y ahora, por medio de ti, Dios, tenemos un regalo eterno, Señor, que no merecemos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. En nombre de Cristo Jesús. Amén.